Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta que me han estado solicitando mucho. Vamos a hacer un cheesecake tortuga. Es un cheesecake clásico y tiene una cobertura de caramelo, chocolate y nueces. Les va a encantar. Vamos a comenzar ya con el video. Vamos a comenzar haciendo la base de nuestro cheesecake. Para nuestro cheesecake vamos a utilizar un molde desmontable de 23 centímetros. Y tengo aquí galleta ya lista. Es galleta molida, son 200 gramos de galleta molida. Y voy a agregar aquí mi mantequilla fundida. Y voy a mezclar muy bien hasta que esto quede perfectamente incorporado. Una vez que ya lo tenemos listo, lo vamos a verter sobre nuestra base y lo vamos a aplanar muy bien y a emparejar. Me voy a subir un poquito a los extremos, solo un poquito. Ahorita al final les voy a enseñar cómo queda. Quiero subirme cualquier cosita, no quiero que todo el cheesecake por un lado esté cubierto, sino solo una pequeña parte. Así está ahorita. Y con la ayuda de un vasito tequilero me voy a empezar a mover hacia los lados. Ya quedó mi costra lista. Si se fijan, subo un poquito a los lados, pero es muy poquito lo que subo. Lo que quiero es, como voy a poner una capa de caramelo en la parte de abajo, lo que quiero es que esa poquita galleta me la sostenga. Entonces esto ya está listo, me lo voy a llevar al refrigerador y vamos a continuar con la preparación del caramelo. Para hacer nuestro caramelo vamos a estar utilizando de estos chiclosos que venden. La verdad son muy fáciles de conseguir. Estoy utilizando 200 gramos de chicloso y los voy a poner aquí en baño María. También pueden hacer un caramelo, pero la verdad esta opción se me hace mucho más fácil y práctica. Lo que quiero es que tengan una receta que no batallen en hacerla. Y voy a agregar aquí también 2 cucharadas de leche. Y voy a esperar ahí a que el calor del baño María empiece a derretir los chiclosos. Cuando vemos que se empieza a derretir, es necesario mover un poquito para ayudar a que el proceso sea un poquito más rápido. Y en este punto, cuando ya lo tenemos totalmente fundido, es cuando ya está listo para verterlo sobre la costra. Y una vez que ya tenemos nuestro caramelo listo, lo vamos a verter sobre nuestra costra. Y una vez que ya lo tenemos parejo, vamos a poner un poco de nuez por arriba. Aproximadamente va a ser como 1/3 de taza. Y ahora sí, vamos a dejar reposando esto en lo que hacemos la preparación de lo que va a ser el cheesecake. Para comenzar con la preparación del cheesecake, voy a comenzar agregando aquí 3 quesos crema y azúcar. Voy a cremar estos 2 hasta que queden esponjosos. Es muy importante que el queso crema esté a temperatura ambiente. Y en este punto, cuando ya está muy bien incorporado, voy a empezar a agregar los huevos. Voy a agregar uno y hasta que se incorpora agrego el siguiente. Es necesario volver a detener para remover. Y ahora sí voy a agregar crema para batir. Y voy a agregar también vainilla. Y voy a mezclar hasta incorporar. Y así es como les tiene que quedar ya su mezcla de queso. Si se fijan, está súper lisa, súper cremosita, sin nada de grumos. Entonces ahora sí ya la vamos a verter en nuestro molde. Y ahora sí vamos a verter aquí toda nuestra mezcla de cheesecake. Y vamos a sacudir un poquito nuestro molde y a darle unos ligeros golpecitos. Nada más por si hay burbujas, salgan a la superficie. Entonces ahora sí ya está listo, ya lo vamos a llevar al horno. El horno por esta ocasión va a estar a 165 grados centígrados. No lo voy a poner con baño María, lo voy a poner así directo. Y es muy importante mantener esa temperatura, que es una temperatura baja. Y lo vamos a hornear por 1 hora. Pasado ese tiempo vamos a apagar el horno y lo vamos a dejar ahí adentro sin abrirle 1 hora más. Y hasta entonces ya lo vamos a sacar. Entonces vámonos ya para el horno. Ya salió nuestro cheesecake del horno. Como les platiqué, era 1 hora dentro del horno
se apaga y se queda otra hora más. Ya pasó ese tiempo, o sea, en realidad 2 horas, todavía está caliente. Voy a dejar que se enfríe a temperatura ambiente y después lo voy a meter al refrigerador y lo voy a dejar ahí toda la noche. Al día siguiente ya lo decoramos. Si ustedes no lo quieren dejar toda la noche, lo tienen que dejar alrededor de 3-4 horas a que esté muy frío ya para poderlo desmoldar y decorar. Entonces vamos a esperar que pase ese tiempo para decorar. Y una vez que ya está súper frío nuestro cheesecake, va a ser hora de desmoldar. Voy a pasar una espátula para asegurarme que está perfectamente despegado. Y vamos a quitar el broche como siempre. Y ahora sí que tengo lo clásico del cheesecake, es un poco más de chiclosos derretidos. Los puse aquí porque el chicloso está caliente. Si lo pongo en una manga de estas no me va a aguantar, entonces lo puse aquí en esta tetera que aguanta un poquito más. Tengo chocolate fundido, tengo también nueces y chispas de chocolate. Entonces vamos a empezar a decorar ya nuestro cheesecake tortuga. Y lo primero que voy a hacer es poner el caramelo y voy a empezar a hacer líneas en un sentido. Le pueden poner tanto o tan poco como ustedes quieran. Y enseguida vamos a poner el chocolate en el otro sentido. Se pueden bajar un poquito a los extremos y hacer como una pequeña curva. Y ahora sí ya nada más nos queda poner un poquito de nueces por la parte de arriba. Las nueces pueden ser tostadas y agarran mucho mejor sabor, o las pueden poner naturales, como ustedes prefieran. Y voy a poner también un poquito de chispas de chocolate. Y bueno, así queda ya este deliciosísimo, déjenme lo volteo con mucho cuidado, vean qué delicia. Este deliciosísimo cheesecake tortuga es un cheesecake súper goloso, pero les aseguro que es delicioso. La verdad es súper rendidor porque al contener tanto dulce con una rebanadita pequeña es más que suficiente. Aproximadamente salen entre 12 y 14 rebanadas y la verdad es una delicia, ya se me está haciendo agua la boca. Espero que lo disfruten mucho. Esta opción que les di del caramelo es una opción muy fácil con caramelos que ya están comprados y nada más los fundimos. Pero les voy a dar una opción de caramelo hecho en casa. Espero pronto subirles esa receta y para que tengan esa opción de hacerlo en casa. Espero que lo disfruten mucho y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.